fíjense que es providencial, no voy a decir coincidencia porque no existen las coincidencias, pero la semana pasada celebramos, porque cayó en domingo, el día 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, la fiesta de la luz. La frase central era esa que Simeón dice: luz para iluminar a las gentes y gloria de tu pueblo Israel, a propósito de Jesús. Providencial que precisamente hoy tengamos un domingo que nos habla precisamente de eso. Jesús, que después de haber comenzado su ministerio y juntar a sus primeros discípulos, les dice: ustedes están destinados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué nos dice esta frase de nuestro Señor? Primero que nada, que el mundo, la creación, todo lo que existe, no tiene sentido, no tiene valor así nada más. Con todo y que fue creado bueno y que Dios lo hizo de su voluntad, no tiene su sentido en sí mismo. Ese sentido se lo tenemos que dar nosotros. Por otro lado, lo que aprendemos aquí también es que nosotros somos esa sal, esa luz que le debe dar sentido a todo lo que existe, a la creación. Detengámonos un momento a analizar esta imagen que usa Jesús. ¿Qué es la sal? La sal es ese elemento que sirve para conservar, pero también para darle sabor a algo. ¿Cómo funciona la sal? La sal tiene que ponerle uno la justa medida, porque si le pones menos, no se nota, no aprecias lo que estás comiendo. Si le pones demasiada, tampoco, no tiene una función de resaltar. Si le pones la justa cantidad de sal, no te das cuenta de que está la sal, ¿no? Te das cuenta de que lo que te estás comiendo está sabroso. Segundo, la sal, para poder tener efecto, ¿qué hace? Se disuelve, ¿verdad? La luz igual. Si tienes en un cuarto poca luz, no ves bien lo que hay, no distingues. Si tienes demasiada luz, te encandila. Tiene que haber la justa luz para que cumpla su cometido. El cometido de la sal y de la luz no es la de ponerse en relieve, ¿no?, en primer plano, porque si entonces sucede, no están cumpliendo su misión. Su misión es la de poner de relieve, de darle sentido a donde están. Bien, entonces, el mundo, la creación, no tiene sentido en sí mismo, solo por sí mismo. Ese sentido, nos dice Jesús, les dice a los discípulos, se lo tienen que dar ustedes. Ahora, piensen un poquitín. Jesús acaba de comenzar, pero también al inicio y al seguir y al final, esos discípulos son los cabezaduras que no se enteran de lo que están viendo. Qué atrevimiento de Jesús de decirles, apenas casi comenzar: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Todavía ni siquiera se dan cuenta de lo que son. Pero vámonos, no vamos a dejarlo en los discípulos. Este mandato de ser la luz y la sal es para cada uno de nosotros. Pensemos un poquitín en nuestras vidas. Estamos llamados a darle sabor a este mundo, estamos llamados a iluminar este mundo, y sinceramente yo, cuando me veo dentro, yo digo: ¿de dónde? Todos tenemos buenas intenciones, buenos deseos, pero a la hora de los cocolazos, como dicen, ¿verdad?, no siempre sale lo mejor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí? Él nos quiere decir, les quiere decir a los discípulos y a nosotros, que si Él los está mandando a ellos y nos está diciendo a nosotros que somos la luz y que somos la sal, no es porque lo tengamos en nosotros. En fin de cuentas, también nosotros estamos inmersos en el mundo, somos parte de la creación, ¿no?
estamos heridos por el pecado original. Es decir, no es que somos sal, somos mejor que los demás, mejor, y por eso podemos. No, no es así. Él les dice eso a ellos, porque es Él el que les está dando el sabor, la posibilidad de ser sal y luz. Eso es lo que celebramos la semana pasada. Él es la fuente de la luz, la luz. Y si les dice a los discípulos y a nosotros que nosotros somos, no es porque lo poseamos por nuestra naturaleza, sino porque Él nos lo está dando. Por eso es por lo que Él nos dice: ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues igual que la sal, que la luz, no es que nos tenemos que poner en el pedestal. Si se nos nota demasiado a nosotros, entonces ya no estamos cumpliendo nuestra misión, ¿no? Como la luz, como la sal, tienen que estar allí, pero sin ser los protagonistas. La pregunta sería entonces, bueno, ¿y qué significa ser sal y luz? Bueno, nuestro Señor nos ha hecho sal y luz en el momento del bautismo. Pero también nuestro Señor nos dice, la sal se puede volver sin sabor. La luz la puedes tener, pero la puedes tapar. No es por el hecho de que sea sal y sea luz está garantizado que cumpla su misión, ¿verdad? Lo que les dice Jesús aquí, ustedes son la sal y luz, pero pueden correr el riesgo de perder el sabor o de no brillar como deben, de ponerla debajo de un mueble esta luz. ¿Cuándo sucede esto? Pues acuérdense, somos parte de esta creación, estamos en medio de este mundo, sufrimos las tentaciones, las consecuencias y las debilidades. ¿Qué significa entonces esa posibilidad de perder el sabor? Cuando dejamos que sea los aspectos humanos, el pecado en definitiva, el orgullo, el egoísmo, los que nos engullan, ¿no? La ira que nos cubre. Todas esas son posibilidades. Por eso es por lo que en la primera lectura del profeta Isaías, él dice al final: cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Y luego dice cosas positivas: cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, entonces brillará tu luz en las tinieblas. Antes de eso ha dicho: comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo, entonces surgirá tu luz como la aurora. Entonces, el Señor nos ha hecho sal y luz. Nosotros no lo tenemos dentro de nosotros por naturaleza. Él nos ha hecho sal y luz cuando hemos sido inmergidos en su bautismo. Está allí, es parte de nuestra esencia, pero podemos traicionarlo, podemos tapar esa luz, podemos quitarle el sabor a la sal. ¿Cómo se logra quitárselo? Precisamente dejándonos engullir por ese mundo que no tiene sabor en sí mismo. ¿Cómo se hace lo contrario? ¿Qué es lo que nuestro Señor nos pide que hagamos? Que no tapemos esa luz, sino que la mostremos, que no le quitemos el sabor a la sal, sino que dejemos que se esparza. ¿Y qué significa eso? Lo dice Jesús: que los hombres vean sus buenas obras y viéndolas den gloria a Dios. ¿Ven? Podemos ser cristianos, bautizados, tener tantas buenas intenciones, buenos deseos, pero si se queda en eso, somos sal que todavía no muestra su sabor, somos luz que está tapadita. Solo cuando comenzamos a vivir, solo cuando comenzamos a obrar de acuerdo con ello, entonces estamos viviendo como cristianos y entonces estamos cumpliendo nuestra misión. Pero fíjense, les decía yo, nuestro Señor en esto nos dice: el mundo, la creación, no tiene sentido en sí mismo, sino es a través del sentido que le damos los cristianos por esa luz y sabor que nos viene de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del cristiano no es solo
para ser santos, para salvarnos. Ya con que yo me salve, no existe. No puede ser. La vocación del cristiano es para darle sabor al mundo, para iluminar la creación. No existe un cristiano que no hace esto. Y si existe, entonces es un cristiano que no tiene sabor, que no tiene luz. Un cristiano que no es cristiano en el fondo. Esa es la vocación. Nosotros hemos sido puestos en este mundo para darle sabor. ¿Qué significa darle sabor? Toda la creación en el libro del Génesis se nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, e inmediatamente después de eso dice, para gobernar la tierra. Es decir, el hombre y la mujer somos imagen de Dios en cuanto que nos puso aquí en esta creación a hacerla realmente brillar, llevarla a plenitud. Por eso tenemos responsabilidad los unos por los otros, nosotros por la creación misma, por todo lo que implica la creación, por todos los elementos. La creación en sí misma da gloria a Dios de la forma más perfecta cuando somos nosotros los que la usamos bien. Y cuando digo creación me refiero a todos los elementos que existen aquí. Ven ustedes esta vocación inmensa que el Señor nos ha dado, que no es solamente la de bueno, pues vamos a dejar, no vamos a pecar, vamos a más o menos tratar de portarnos no tan mal para ver si nos salvamos. Es una mentalidad, creo que a veces como que se nos mete, ¿no? Una mentalidad conformista, una mentalidad de poca cosa, espiritualmente hablando, y se nos olvida que no es para eso para lo que hemos sido llamados. Ciertamente cada uno ha sido llamado a ser luz y sal en un ambiente, ¿no? La mayor parte de nosotros no hemos sido llamados probablemente a tener un influjo internacional o mundial directo y evidente, no sé, como presidente de un país, como papa, como obispo. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que nosotros hagamos en nuestro ambiente familiar no le esté dando luz y sabor al mundo entero. Nosotros nunca sabemos la repercusión de nuestras acciones, precisamente porque, acuérdense, no somos de nosotros, no es de la bondad de mi corazón que brota todo eso, es del Señor Jesús, y Él tiene un alcance infinito. Por eso, cuando nos veamos dentro y nos veamos tan pobres y tan oscuros, que muchas veces nos pasa, acordémonos, yo no tengo que dar lo que poseo por mi naturaleza, no viene de la bondad de mi corazón, porque la paciencia se nos acaba, nos damos cuenta, ¿verdad? La caridad, al menos la disposición humana, los buenos sentimientos, llega un momento en que se acaba. Pero por eso venimos cada semana, por eso deberíamos estar siempre en contacto con Él, porque es el único que realmente nos puede dar para seguir poniéndole sabor, para poder seguir reflejando la luz. Vean ustedes, ¿por qué la iglesia nos insiste tanto en esta necesidad interna de realmente estar siempre conectados a Él? Porque si no, no podemos vivir, no podemos ser esa sal y esa luz. No es una obligación de ir a checar una tarjeta, es una necesidad vital. Muchas veces nos quejamos de lo que sucede a nuestro alrededor, de la oscuridad, de la insipidez o del mal sabor, si quieren, del mundo. Vamos a poner esa metáfora. Pero ¿qué tanto realmente nos mantenemos unidos al Señor para nosotros contrarrestar y dar sabor? Hay que pedirle a nuestro Señor que esa tiniebla también que nos llega del posible desánimo, del pesimismo, no nos quite el sabor, no apague nuestra luz, sino que al contrario nos empuje a venir, a estar más cerca de Él, para que Él haga abundar esa luz y ese sabor en nosotros, que desborde en nuestras buenas obras, esas que tenemos necesidad de hacer en nuestra familia, en el trabajo, en el encuentro con las personas, en la parroquia.
esas de cada día. Acuérdense lo que le dijimos al Señor. El Señor es la luz, una luz que brilla en las tinieblas. Repitámoslo eso cada día durante estos días, esta semana, y recordemos que si lo dejamos que brille en nosotros, entonces nosotros también vamos a poder reflejar esa luz a los demás.